hicimos este año en noviembre y se hizo el hermanamiento allí, y el acto de esta noche es simplemente cerrar el hermanamiento de la Cofradía de Aceite de Navarra con la Cofradía Amigos del Olivo de Baena. Así es que, Jesús, lee tú el acta. Sí. Primero, buenas tardes a todos. La Cofradía de Amigos del Olivo de Baena y la Cofradía del Aceite de Oliva de Navarra hoy renuevan compromiso de hermandad, a fin de que se mantengan y consoliden los lazos entre sus gentes y tierras. Que son Baena y Cascais, Tudela, ciudad olivareras con un pasado romano, lleno de místicas huellas, con un presente que vive siempre fiel a toda tanta herencia, y con un futuro que une como a las almas gemelas, su pasión por el olivo, sus frutos y sus esencias. Por eso, este hermanamiento de común acuerdo llena deseos de compromisos y solidarias apuestas, de entendimiento y progreso, de intercambios y de fiestas para habitar por la paz, que siempre se representa con una rama de olivo. Firma este acto, colofón de consecuencia del año pasado, que el año pasado, en noviembre, nosotros, la Cofradía del Aceite de Oliva de Navarra, celebramos el capítulo en noviembre, que es cuando realmente empieza lo que es el año, la campaña 2012-2013. Y todos los hermanamientos, primero es la ida, después la vuelta, y ahora estamos haciendo el cierre del hermanamiento. Firman esta acta fraterna con fecha 10 de mayo del 2013, hoy, y las sellan los cofrades presentes en la ciudad de Baena. Rosario Velasco Jiménez, presidenta de la Cofradía de Amigos del Olivo de Baena, y un servidor, Jesús Marín Fuentes, presidente de la Cofradía de Amigos de Aceites de Oliva de Navarra. Quiero decir a todos de que hemos hecho el viaje de venir hacia aquí. Es impresionante el paisaje, vamos, el bosque, el mar de olivos que se ve, la abundancia de aceite de oliva en estas tierras es imponente, vamos, es impresionante. Navarra, tenemos que decir, nosotros somos, para eso están los estudios y los rankings, el 0,40% del total nacional. Andalucía es el 80%. La verdad que somos una especie de grano de arena en la playa, ¿no? Una insignificancia comparada con vosotros. Sí que tenemos que levantar un poco decirlo con honra de que la calidad es muy buena. Estamos siempre presentes en muchos eventos y en muchos capítulos de eso. Hay empresas que llegan incluso a facturar y a exportar muchísimo aceite de Baena, por supuesto, porque casualmente soy conocedor de que casi un tercio de la producción de la tierra de Baena se envasa y se exporta desde Navarra. Y bueno, pues esto es que sirva como colofón para seguir amigos en paz, en confidencialidad, en armonía, y bueno, que esto sea el principio de una cosa muy bonita. Muchas gracias. Lo habíamos firmado antes para no hacer un panipé de firmar nosotros. Sí que hemos tenido un detalle con vosotros, hemos traído unas cestas. Traer una cosa no es específica, no es propia de la obra, pero sí que me gustaría que en vuestra sede colgarais estas dos, son cestas juntas, pues no sé, bien colgado en la pared, pues quedan muy bonitas, y en medio, por favor, el medallón ese que tenéis aquí, lo dejamos también, pues así os acordáis siempre de nosotros. Y en fin, es un detalle, pues, porque algo representativo de Navarra. Hay muchas cosas, pero vamos a ver. Recta punta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues aprovechando ya de que eso va a ser para nuestra sede, Urquiola y José María, venid por favor. La Cofradía Amigos del Olivo decidió poner una placa en homenaje a Doña Loyola de Palacio, ¿vale? Entonces la vamos a tener en nuestra sede y nos la acaban de entregar hoy. Por lo menos ya que estáis aquí vosotros, Vicente. Bueno, estamos más hermanos, Bueno. Somos un montón, tanto y Fernando. Que no esté la típica.
Os leo, ¿vale? Ahora la Bueno, ellos son los 4 hermanos de Loyola que han podido asistir al acto y os voy a leer lo que pone en la placa, por lo menos ya que la Cofradía Amigos del Olivo de Baena, en memoria a la excelentísima señora Loyola de Palacio, en reconocimiento por la gran labor en la defensa de nuestros agricultores, nuestro olivar y nuestro aceite. Baena, 11 de mayo de 2013. Esta placa, ¿vale?, la tendremos en nuestra sede y estará siempre con nosotros.